Perspectiva. Perspectiva. ¿Saben qué es perspectiva? ¿Qué es perspectiva? La forma de ver las cosas. Punto de vista hace parte de lo que es la perspectiva, ¿sí? La perspectiva es, en un plano, lograr ver todos los objetos que hay allí, sus dimensiones, de acuerdo al punto de vista con el que la estamos viendo. Entonces, de acuerdo a nuestro punto de vista, la perspectiva los objetos dentro de la perspectiva pueden cambiar, de acuerdo a la posición en la que yo esté, la óptica con la que la esté mirando, la distancia de la que la esté mirando, puede cambiar. Si yo me giro de algún momento en una perspectiva como la que ustedes ven ahí, pues todo va a cambiar. Si yo cambio mi foco, pues la perspectiva va a cambiar, ¿no? Y el punto de vista, pues es la manera de cómo veo yo realmente la perspectiva. Es importante esto, y el Señor me ponía este mensaje. ¿Por qué? Porque la vida cristiana para algunos es muy compleja, muy gravosa, muy cargada. No sé si para otros la vida cristiana es de repente algo muy, voy a disfrutar esta vida. No lo sé, pero en mi caso personal he tenido etapas en las que he tenido que cambiar de perspectiva o mirar la perspectiva que está frente a mí con otros ojos, con otro punto de vista. La palabra de Dios dice, amados, que todo está prescrito, predestinado, preestablecido, que hay un diseño, que hay un plan para tu vida, para mi vida, que Dios desde el principio escribió. Mira, Efesios 1:4 dice: según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para un propósito, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Puedes imaginarte que Dios ya puso una perspectiva para tu vida? Puso un plano en el cual están las pruebas, las dificultades, los desafíos, el crecimiento, los obstáculos, las personas, y puso ese plano en tu vida, ese prediseño inteligente para ti, y depende de cómo tú y yo lo veamos, cómo también enfrentemos eso que está frente a nosotros. Es interesante porque en el diseño, en la arquitectura, en la geometría, la perspectiva hace que los objetos cambien según la posición con la que lo veamos, o según la línea de tiempo o el punto de fuga con el que lo veamos. Hace que cambien los objetos. Es muy interesante porque también nos pasa a nosotros, ¿no? Esa escogencia, esa predestinación que a muchos nos cuesta entender, pero es mejor aceptarla, ¿sí?, que pelear contra ella. Esa predestinación puede tornarse en un laberinto muy complejo de acuerdo a cómo nosotros lo veamos, o puede tornarse en una providencia muy agradable, muy amable, muy gozosa, de acuerdo a con la óptica, el punto de vista e incluso el punto de fuga con el que veamos el plan que Dios ya prediseñó para nosotros. Y es por eso que el problema del creyente es que muchas veces se encuentra peleando contra una predestinación, contra algo que Dios ya escribió. Muchos dicen: escribe mi nombre en el libro de la vida, pero es que resulta que el libro de la vida no es un libro en el cual Dios está escribiendo y borrando nombres. Esto no tiene sentido. Realmente el libro de la vida es el libro donde ya está escrita la historia, el destino, los desafíos, los obstáculos que están para nosotros. Depende de nosotros, Señor, como lo decía el apóstol Pablo. Está escrito en tu libro, así como está escrito en tu libro, depende de nosotros cómo nos enfrentemos a eso que ya Dios predestinó. Y uno de los desafíos más grandes del creyente no es pelear contra el enemigo, pelear contra su naturaleza caída, sino dejar de pelear contra Dios, dejar de discutir y reconciliarse con lo que Dios ya predestinó para nosotros. Dos cosas dice aquí: que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Evidentemente, una de las cosas importantes en esa perspectiva es que Dios quiere que seamos santos. Mira, Romanos 8:30 complementa esto de la perspectiva. Dice: y a los que predestinó. ¿Qué está diciendo esta palabra? ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿Y qué dije yo? Bueno, predestinación. Efectivamente,
Eso quiere decir que antes de la fundación, en la eternidad de Dios, en el plan de Dios, hay un destino prediseñado, perfectamente orquestado, inteligentemente preparado para ti y para mí. Entonces, si esto es lo que está pasando realmente, y es que nosotros estamos caminando en esa predestinación, ¿cómo entonces caminar efectivamente en ella? ¿Cómo no desviarnos? Porque hay un camino, el cual Dios diseñó, pero hay una forma de entrar o de movernos en ese camino. Finalmente, la soberanía de Dios está por encima de todo lo que nosotros querramos luchar, persistir en salirnos de ese camino, amados. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Un plan completo de salvación. Ningún detalle a Dios se le escapó de ese plan completo de salvación. Un destino para tu vida, un llamamiento para caminar en ese destino, una santificación y una justificación para poder sobrellevar las cargas de ese destino, y finalmente una glorificación, una eternidad con el Señor donde no habrá llanto, donde no habrá noche, donde no habrá tristeza, donde no habrán cargas, donde no habrá enfermedad, donde todo será glorificación con el Señor. Así que el capítulo que se abre en tu vida cuando tú naces, el capítulo que Dios abre en tu vida, ya está cerrado, quiero decirte. Ya está concluido, ya está escrito. Y yo no sé si a ti te cueste trabajo creer eso, pero a mí me ha costado mucho trabajo vivirlo, entenderlo, caminar sobre ese destino, aceptarlo, luchar contra el peor enemigo de ese destino, que soy yo mismo. Me ha costado mucho trabajo. Dios ha tenido que moldear mi carácter, moldear mis emociones, moldear todo lo que yo soy, para que yo pueda caminar en esa predestinación, que por demás la palabra de Dios lo dice en Romanos 12:2. ¿Cómo es esa voluntad? ¿Cómo es ese predestino de Dios sobre nosotros? ¿Es bueno? ¿Es agradable? Y es perfecto. Y entonces, ¿por qué estamos viviendo una vida tan desagradable? Y entonces, ¿por qué vivimos tan cargados? Entonces, ¿por qué el cristiano vive quejándose? ¿Por qué el cristiano entonces vive como la ovejita todo el tiempo pidiéndole al Señor: dame, bendíceme, ayúdame, y como quejándose todo el tiempo? ¿Por qué el creyente no puede andar saltando de gozo por el predestino, el cual ya Dios le aseguró que tiene un final feliz? La palabra de Dios dice: para darnos el bien que esperas. Es decir, que Dios no está esperando que a ti o a mí nos ocurra una calamidad, nos ocurra un desastre o nos pase nada malo. Dios está simplemente esperando a que termines la carrera en este mundo en el cual te predestinó, para el cual te puso un vehículo predestinado también, con un propósito prediseñado. Termina la carrera. Eso es todo. Es temporal, además, ¿sabías? No es para siempre. Lo que pasa es que hay un tema que nosotros tenemos que entender con respecto a la perspectiva, que yo les hablé desde el principio, con respecto a cómo verlo, a la distancia que hay entre un objeto. ¿Han visto algo en perspectiva, primero que todo? ¿Sí? ¿Alguien en sus clases de dibujo técnico, cuando existía dibujo técnico para los cincuentones en este auditorio? Eso ya no existe. No sé qué es lo que acabo de decir. No tengo ni sé que algunos no saben ni siquiera qué es dibujo técnico en este auditorio, porque esta iglesia es de jovencitos. ¿Sí existe? ¿Y para qué sirve? Para nada. Para esta prédica será para lo único que sirve el dibujo técnico en este momento. Pero cuando uno mira allí los objetos, puede calcular la distancia con el punto de fuga, puede mirar hacia el tamaño de los lugares, la densidad, la masa. ¡Wow! Cuando tú usas la perspectiva, se puede hacer una ecuación completa de lo que es una zona, un lugar, un área. Imagínate que nosotros realmente pudiéramos todo el tiempo mirar el plan de Dios en perspectiva. En perspectiva. Por eso decía el apóstol Pablo: no mirando
sino lo que está delante de nosotros. Me extiendo, prosigo el blanco, dejando lo que queda atrás. Es una mirada en perspectiva. Mirando los ojos de Jesús, dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Es una mirada en perspectiva. Como lo decía en Hebreos también, acerca de los héroes de la fe, ellos miraron las promesas de Dios, aunque no se les cumplieron a ellos, pero vieron en perspectiva. Es decir, el camino se puede hacer mucho más corto. Mira, la visión perspectiva es esta. Y está supremamente lejos, pero en realidad depende de cómo tú pongas o dobles el plano. Muchas bendiciones de Dios, amados, muchos planes de Dios están a segundos de nosotros, tal vez a minutos, horas o meses. Y el problema es que como nosotros la perspectiva, la óptica, la vemos con las distancias enormes del cuadro completo, pues nos asustamos, pensamos que están demasiado lejos, no corremos hacia ellas, no nos extendemos hacia ellas, y algunos en la falsa creencia de en el tiempo de Dios, que es cobardía, ¿sí? Cuando muchos dicen en el tiempo de Dios me casaré, en el tiempo de Dios le serviré. ¿Cuál tiempo de Dios si Dios no tiene tiempo? Dígame en cuál tiempo se mueve Dios, para empezar hablando de cuál es el tiempo de Dios. Dios no se mueve en el tiempo, es más, Dios es el tiempo. El tiempo está encerrado en la eternidad de Dios, y el tiempo Dios lo trazó fue para nosotros en un plano perspectivo que tiene puntos finales: el rapto, la muerte, el milenio, la nueva Jerusalén, el juicio final. Todos los tiempos en la Biblia en perspectiva tienen un punto final, pero en Él no hay final. Entonces cuando yo digo, Señor, en tu tiempo te obedeceré, pero ¿cuál mi tiempo? O sea, eternamente voy a tener que esperarte, porque mi tiempo es la eternidad. Déjame decírtelo, es en tu tiempo que me tienes que obedecer. A mí no me metas en eso. Es más, entre más te tardes en obedecer, en ese camino que estás mirando en perspectiva, más lejos están las promesas de ti, más lejos está el final, más lento es el descender de esas bendiciones sobre tu vida. Por eso nosotros tenemos que aprender a mirar esa perspectiva. Yo les quiero enseñar esta noche a eso. ¿Quieren aprender a mirar las cosas en perspectiva? Las cosas de Dios, ¿no? ¿Quieren mirar a su esposa en perspectiva para que vean la bendición tan grande que es? ¿Quieren mirar su economía en perspectiva para que se den cuenta lo afortunados que somos? ¿Quieren mirar el ministerio en perspectiva para que tal vez si están cargados dejen de estarlo y se den cuenta lo privilegiados que son? Lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel para aprender a caminar en sus promesas y en esa perspectiva de una promesa de salvación futura está en Deuteronomio 6:12. De hecho, Deuteronomio 6 es un gran solo compendio de un mandamiento que se llama el Shema, que es darle prioridad a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el Shema Dios les pone como la letra chiquita de ese gran mandamiento. Es decir, la mirada en perspectiva incluye ponerse las gafas de amar a Dios sobre todas las cosas. Todo lo que está en esa perspectiva, incluso lo que veo, como lo puedo ver por encima de todo eso, ¿quién está? ¿Quién creó esa perspectiva? Dios. ¿Quién está dentro de la perspectiva? ¿Quién está por fuera? ¿Quién está en el tiempo? ¿Quién puso cada objeto de la perspectiva? Dios. Entonces nada de lo que está pasando allí es un error. Nada fue puesto por casualidad, nada fue puesto por accidente. Y algunos dirán, y los accidentes tampoco fueron accidentes. Todo tiene un propósito. Mira, por eso el que ama a Dios sabe realmente que esa pintura, que ese cuadro de su vida y de las promesas de Dios tiene un objetivo. Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, toda esa perspectiva ayuda para bien. Esto es, a los que son llamados a caminar en esa perspectiva conforme, con una forma, metiditos juiciosos dentro de la línea de trabajo, conforme a su propósito. Es por eso que cada vez que te sales de la línea de Dios, duele, te lastimas, te hieres, retrasas las bendiciones, caminas más lento, te confundes, tienes que regresar al camino atrás para volverte a reintegrar. Es por eso que la palabra pecado no es realmente pecado, es errar en el blanco o salirse del camino. La palabra amartio quiere decir
moverse de la línea perspectiva en la que Dios te dijo: al final está terminada la obra, al final está concluida, al final eres salvo, al final eres sano, al final eres prosperado, al final eres bendecido, al final gobernamos juntos, dice el Señor. Al final ganamos. Es que eso es lo que dice el libro. El libro nunca está mencionando una derrota. El libro completo habla que al final, en perspectiva, pase lo que pase, vamos bien. Así que así usted esté lastimado, herido, decepcionado, defraudado, cansado, agotado, ¿cómo vamos? Vamos bien. ¿Pueden decir eso o no? Eso es lo más bíblico que existe. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Y Pablo lo decía, ¿sí? Gozosos en la tribulación, en las dificultades dad gracias. Santiago decía: cuando pasen por diversas pruebas, siéntanse sumamente con gozo, llénense de gozo, porque como vamos, si vamos en la perspectiva, ¿no? Incluso hay un misterio que quiero revelarles hoy. Incluso si tú te atreves a salirte de la perspectiva, porque eso somos como hombres, ¿no? Dios le dijo a Adán y a Eva: nunca se salgan de esta perspectiva, ese árbol no lo toquen. Se salieron un poco, e incluso ese poco que salió, con toda la consecuencia que hasta el día de hoy estamos viviendo, tiene un objetivo, tiene un propósito. Y cuando estemos en el cielo y veamos a Eva y a Adán, vamos a darles gracias. ¿Sí? Gracias, Eva, por comer del fruto. ¿Cómo así? Sí, me enseñaste el amor de Dios a través de tus errores. ¿Cómo iba yo a conocer el amor de Dios si alguien no se equivocaba antes que yo? Si alguien no comía del fruto antes que yo. Así que gracias, amada Eva, porque ¿cómo vamos? Así se debería llamar el mensaje, pero no, se llama perspectiva. La pregunta hoy que te tienes que hacer antes de aprender a caminar en esa perspectiva es: ¿estás viviendo en el plan de ese cuadro? ¿Has visto la perspectiva al menos? ¿Sabes lo que Dios tiene para ti? Porque quiero decirte, amados, muchos de nosotros nos podemos encontrar peleando contra Dios. Muchos de nosotros nos podemos encontrar en un plan perfecto, convirtiéndolo en un completo caos, en un caos absoluto. Y muchos de nosotros podemos estar en el plan perfecto, que aparentemente es un desastre, ¿sí? Pero es el plan perfecto de Dios. Puedes preguntárselo al santo Job, ¿no? Puedes preguntárselo a Pablo en las cárceles, en las prisiones. Puedes preguntárselo a los discípulos de Jesús viendo cómo el maestro está siendo crucificado. Eso parece un caos, parece un desastre. Eso parece que se sale del cuadro, de la perspectiva de la pintura. Como vamos, vamos bien. Es más, Jesús le dijo a Judas cuando lo fue a entregar, le dijo: como vamos, vamos bien. Haz lo que tengas que hacer, en otras palabras. Con un beso me entregas, apúrale, que tengo ganas de salvar la humanidad. Entonces fíjate que incluso las cosas malas pueden estar dentro del plan, pero depende cómo tú las veas. Lo primero que tenemos que hacer para poder ver bien esa perspectiva final es lo que dice Deuteronomio 6:12. ¿Se acuerda que estábamos ahí? Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para mirar hacia el frente, primero vamos a tener que mirar un poquitito hacia atrás. Primero vamos a tener que recordar de dónde Dios nos ha sacado. No se te olvide quién eras antes de Cristo. Por favor, nunca hagas eso. Nunca dejes de testificar de dónde Dios te sacó, de qué te libertó, de qué te sanó, quién eras, las adicciones de las que te limpió, la depresión que te quitó. Nunca te vanaglories de estar hoy completo, sabiendo que venías de un universo totalmente incompleto y destruido. Nunca se te olvide eso. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mirar en perspectiva, ¿sabías? Eso nos ayuda a mirar en perspectiva. Cuando tú tienes que perdonar a alguien en el camino de esa perspectiva, Dios te pone a perdonar a los enemigos, porque Jesús le dijo: perdonen y oren por sus enemigos. Al que les pida una milla, lleven dos. Al que le pida la capa, no le den de vuelta. Al que lo robe, no le pidan lo que le robó. Jesús la puso compleja, pero Jesús está invitando con esto a sus discípulos a que miren lo que ustedes eran, miren de dónde yo los he sacado.
Por eso Jesús no escogió ni a los fariseos, ni a los reyes, ni a los príncipes de este mundo, porque tenía que usar la perspectiva de la salvación sobre ellos. Y si ellos tenían un pasado que no quisieran dejar, que no quisieran olvidar, que no tuviera que ser restaurado por Dios, pues ¿qué iban a agradecer su presente? ¿Ves? No tenían nada que agradecer. Por eso Dios tiene que quebrantar a muchas personas para entrar a Él. Y somos muy agradecidos que Dios nos haya permitido la caída, el quebrantamiento para llegar a Él. Por eso la palabra dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, porque el rico no tiene necesidad de Dios. Por eso gracias a Dios porque viendo en perspectiva me quebró, me lastimó, me permitió las heridas, me permitió la caída. ¿Por qué? Porque ahora soy de Él. Más rico que todos los ricos. ¿Sabías eso? Porque tú no tienes un padre pobre, tú tienes un padre dueño del oro y de la plata, del señorío sobre todo nombre que se nombra. Es que Jesús es el tesoro más valioso que hay en el universo y Jesús es tu dueño. Entonces, amados, lo primero para ver en perspectiva siempre, cuando estés pasando por una prueba difícil, cuando el dibujo se ponga complejo, cuando el gigante se vea más gigante cada vez que se acerca a nosotros, cuando el abismo se vea más abismo entre más lo miramos de frente, cuando cambiamos nuestro punto de vista y parece que hay un caos en esa perspectiva, no te olvides de donde Dios te sacó. No te olvides que atrás estaba peor, ¿sí? No te olvides que atrás cuando mirabas había un desastre, ¿sí? No te olvides que atrás había un adicto, había un perdido, atrás había un violento. No te olvides que atrás había un hogar totalmente destruido. No te olvides lo que había atrás. Nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. Y no solamente, amados, escúchenme bien, porque la visión de la perspectiva de Dios no implica solamente en el día 1 en el que yo hice la oración de fe y fui salvo y el Señor me limpió de mis pecados. No, porque la salvación no consiste en eso. La salvación consiste en un proceso de entrega y de regeneramiento por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios nos va librando cada vez. Eso quiere decir que yo tengo que mirar en perspectiva, no desde el día que era un pecador, sino desde el día que Dios me salvó en adelante, cada cosa que ha hecho Dios en mi vida. Si hizo un milagro, tienes que mirarlo en perspectiva, porque el mismo milagro que hizo ayer tal vez lo vaya a hacer hoy. Si Dios te prosperó ayer, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Si Dios te sanó ayer, ¿por qué no te va a sanar hoy? Si Dios te libertó de tus enemigos en el pasado, ¿por qué no lo habría de hacer hoy? Mira en perspectiva. Entonces el dibujo hacia atrás también se tiene que mirar para las cosas buenas que Dios ha hecho sobre nuestra vida, para las bendiciones que Dios nos ha dado y las victorias que Dios nos ha dado. Nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. Cierra tus ojos por un momento ahora. Y solo recuerdo un pedacito, no te voy a hacer regresión ni te voy a hacer nada de eso, pero recuerda un pedacito de esos momentos dolorosos de tu pasado. Tal vez ese momento cuando tuviste relaciones con una persona y después te sentiste vacío. Tal vez ese momento cuando salías de una fiesta en la madrugada y quedabas tirado en una esquina, solo, vacío. Tal vez cuando caminabas por un lugar solitario, solitaria. ¿De dónde Dios te sacó? Y tenlo ahí presente. Abre los ojos, no lo sueltes ese recuerdo. Ahora mira, amados, a todos Dios nos ha cambiado la vida en muchas formas, de muchas maneras, y Dios ha estado desde el principio en ese plan. Es decir, que el dibujo, la perspectiva no la puedes ver desde el día que aceptaste a Cristo. No, eso es una falacia de la iglesia carismática neopentecostal. Desde que ese momento que es como si le cayera el impacto a uno del cielo y ya yo soy un angelito. No, desde ¿cuándo dice la palabra? Desde la fundación. Es decir, tú no naciste por accidente. Tus padres no se divorciaron porque sí, no abusaron de ti porque en algún momento Dios no te fuera a restaurar. Todo lo que ocurrió en ese momento te iba a llevar al día que ibas a aceptar a Cristo, y la historia continuaba. Es decir, que la perspectiva viene desde el día que Dios permite tu primera respiración aquí en la tierra, y desde ahí
es un buen punto de fuga. ¿Cómo la tienes ahí? Desde ahí es una manera. Es que nosotros a veces queremos coger nuestro pasado y hacerlo pedazos y decir: el pasado pisado, no pain, no gain, no, aquí nueva vida, nueva no sé qué, Mateo 7:24. No, espérate, la Biblia no dice que hagas eso. La Biblia dice todo lo contrario: no olvides de dónde Dios te sacó. Y no es para recordarlo, para culparnos, no, porque ahí no hay nada. El que se condena con su pasado está loco, no hay cristianismo en él. La Biblia dice que ninguna condenación hay para nosotros. Lo miramos ¿para qué? Para agradecer, para mirar con esperanza lo que tenemos por delante, para saber que cada día somos como la luz de la aurora que va creciente y creciente hasta que el día es perfecto, para saber que todos estos años que han pasado sobre mi vida he sido transformado de gloria en gloria, cada día más cerca a la imagen glorificada y a la historia completa, al final, a la bendición grande de ser uno con el Hijo, así como el Hijo es uno con el Padre. Entonces, mira un poquito hacia atrás. Yo te aconsejo eso, amado. Cuando estés pasando por desafíos en la vida, echa una miradita atrás. Cierra los ojitos y dile: Espíritu Santo, recuérdame cómo era yo. Recuérdame lo infeliz que vivía en ese momento. Recuérdame de dónde me sacaste. Y vas a ver que eso va a ser una fortaleza dentro de ti. De hecho, el pueblo de Israel, te quiero decir, se condenó por olvidar que Dios los había sacado de Egipto de 400 años de servidumbre. Lo dice el libro de Oseas. El libro de Oseas es un libro escrito. Dios le dice a un hombre que es santito. Oseas es el profeta más santo de todos, purito. Le dice: ve y cásate con una prostituta. Bien sucia. Tráela, hazle hijos, vindícala, hónrala y deja que se vuelva y te vuelva a traicionar. Y cuando se vuelva y te vuelva a traicionar, ve y vuélvela y tráela, perdónala y dile: todo está bien. Yo no podría hacer lo que hizo Oseas, sí, pero eso es lo que hace Dios con nosotros todo el tiempo. Esa es la visión en perspectiva hacia nuestro pasado. No es que Dios nos ha perdonado cada día. ¿Acaso es que Dios no nos ha sido fiel cuando nosotros le somos infieles? Cuando nosotros le decimos no al Señor, ¿acaso Dios no nos dice: sí, te sigo alimentando, te sigo cuidando, te sigo sanando, te sigo perdonando, te sigo dando una oportunidad, te sigo dando mi misericordia cada mañana para que tomes la decisión del camino correcto? ¿No es acaso eso lo que pasa con nosotros los creyentes? ¿O es que tú caminas en completa santidad? Porque si es así, yo te invito a que leas la palabra y mires que ella dice: el que esté firme, mire que no se caiga de la gracia de Dios, porque para eso tenemos un pasado bien cochino, bien oscuro, para que nadie tenga más estima de sí mismo de la que debe, y cuando miremos hacia adelante lo veamos con humildad, con mansedumbre, con agradecimiento, con esperanza y con la certeza de que Dios está en medio de cada parte del plan. Ahora, en segundo lugar, cuando ya sabes que hoy estás mejor que ayer, ¿si es así o no es así? ¿O cuántos están peor que ayer? Yo quiero que alguien me lo diga, ¿sí? Y oramos por él, lo ministramos, le sacamos los demonios y hacemos que hoy que mañana esté mejor que hoy, seguro. Pero es que en la Biblia está escrito que el camino del creyente no es un plano recto, sino es una creciente, es un progreso ascendente. Es decir, que vamos creciendo. Para muchos tal vez el crecer será estar lleno de dinero, pero la palabra dice que no, que el crecer es estar cada vez más cerca de la presencia de Dios, crecer en verticalidad, no en horizontalidad. Aunque en horizontalidad también en el sentido de alcanzar a muchos para Cristo, pero crecer en la palabra de Dios es estar cada vez más cerca del Señor. Y entre más cerca estoy del Señor, menos dependiente soy del mundo, ¿no les parece? Porque Él me lo provee todo. Si yo tengo un Dios rico, ¿para qué quiero un crédito en el banco? ¿No? Señor, dame. ¿Estamos en lo correcto? Si yo tengo un Dios sanador, que por su llaga fui curado, ¿para qué necesito una EPS? Perdónenme, pero eso es muy bíblico. Es fe, ¿no? Si yo tengo un Señor que es Padre, ¿para qué necesito aquí otra cosa?
Sí, yo lo tengo a Él, definitivamente lo tengo todo. Y San Agustín de Hipona decía en su tratado de teología, decía que el peregrinar del cristiano es llegar a amar tanto a Dios al punto de aborrecer el mundo. Es decir, estar tan pegado a Dios que ya todo este mundo es insignificante. Sea rico, sea pobre, sea sano, sea enfermo, sea guerra o sea paz, es insignificante. ¿Sí? Estoy por encima de eso porque estoy pegadito a Él. O amar tanto al mundo que termines aborreciendo a Dios. Por eso la palabra dice, eso no tiene comunión. El que ama al mundo termina dejando de amar a Dios. El espíritu y la carne combaten entre sí. Entonces, amados, es fácil. Mira tu pasado y date cuenta que Dios te ha bendecido. Amén. ¿Los ha sanado el Señor? ¿Los ha prosperado? ¿Han pasado necesidades y el Señor no ha respondido? Muy bien. Ahí dicen no. Entonces el Señor ha sido fiel. Miremos con optimismo el cuadro que viene por delante, con esperanza. Por eso dice Pablo, esperanza contra esperanza. Es decir, esta no es la de allá y la de allá no es la de más allá, y la de allá no se parece a la esperanza que voy a tener más adelante. Pero si yo pongo mi punto de vista y mi punto de fuga sincronizado con la mirada de Cristo, en la que Él dice en Hebreos, puesto el gozo delante de sí, esto es perspectiva, sufrió la cruz. ¿Tú crees que Jesús sufrió la cruz sin que le fuera revelado por el Padre el lugar y el futuro? La misma palabra lo dice, que le fue revelado lo que iba a pasar después de la cruz, puesto el gozo delante de sí. Es decir, Dios le abrió el cuadro de la perspectiva en la cual estábamos tú, estaba yo, en la cual estaban tus hijos, en la cual estaba la bendición, en la cual estaba la iglesia, en la cual estaba sano, en la cual estaba próspero. Y Él dijo, voy a la cruz. Esa perspectiva es un gozo muy grande que me permite atravesar este desafío, esta copa que pones delante de mí, Señor. Lo vio en perspectiva. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, una de las maneras de poder empezar a caminar en esa locura de cuadro que a veces Dios nos plantea, ¿no? Porque a veces Dios nos pone cosas en el camino que son increíbles. Una de las claves es descansar en el plan. Es decir, mira lo que Dios ha propuesto para tu vida, así sea una locura, y descansa. Listo, ya. Así parezca un gigante, así se vean demonios en el camino, abismos, valles, ejércitos, y descanso. ¿Cómo haces para descansar? Mira, dice Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, ahí está la clave, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ustedes sabían que Dios, no por accidente, el séptimo día descansó de todas sus obras. ¿Sabían eso? Creó el universo completo y el séptimo día descansó. Hay un misterio en esto y hay un secreto que le fue revelado a la iglesia, no le fue revelado al pueblo judío, porque el pueblo judío no quería entrar en el reposo del Señor, porque el reposo del Señor implicaba reposar de sus obras en la obra de Cristo, y para ellos la obra de Cristo era una locura, era insuficiente, era incluso innecesaria. Entonces el pueblo judío no pudo entrar. Entonces el escritor de Hebreos le escribe al pueblo judío para que la carta la lean los gentiles. La mayoría de hebreos no leyeron Hebreos, o si no serían cristianos. Pero él escribe la carta de Hebreos dirigida al pueblo judío para que la leamos nosotros y tomemos como ejemplo lo que ellos hicieron mal y no lo repitamos. Ellos tenían que descansar en Cristo. Cristo ya hizo la obra, Cristo murió en la cruz, Cristo es el Mesías, Cristo rompió la incomunicación entre el Padre y nosotros. Cristo es la sanidad, Cristo es la salud, Cristo es la prosperidad, Cristo es la salvación, Cristo es la esperanza de vida. Cristo, Jesús significa todo para nosotros. Descansemos en Él. Él es mi pan, Él es mi comida, Él es mi vida, Él es mi fuerza, Él es mi sangre, Él es mi pensamiento, Él es mi energía, Él es todo. Descansemos pues en Él. Y ellos rechazaron a Cristo. Entonces el escritor de Hebreos aquí apunta a los gentiles y les dicen: ustedes no hagan lo mismo, no caigan en semejante ejemplo de desobediencia.
¿Sabes cómo descansas tú en el plan? Así parezca una locura. En la promesa, permaneciendo aún en la promesa. ¿Sabes cuál promesa? Cree en mí y serás salvo. Yo les he dado vida y vida en abundancia. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto. Pedid y se os dará. Yo me voy a reunir con el Padre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Esa es la promesa. La promesa es que en Cristo todo está hecho. Y por eso cuando Él murió en la cruz, no dijo hasta luego, nos vemos más tarde, hasta mañana. ¿Qué dijo? Terminado está. Finiquito acá. No hay nada más que añadir. Nadie puede sumar o agregarle a la cruz. Está completo el pacto. Se selló, se cerró. No hay pactos, no hay altares, no hay ofrendas que puedan agregar a lo que Él hizo o que puedan quitar a lo que Él hizo. No hay pecado que pueda sacarte de la promesa. No hay demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado en el mundo podrá separarte de la promesa que está en Cristo. Y entonces, ¿por qué esa cara de estrés? Necesitan un masaje ustedes, Dios mío. Aquí el que tiene dolor crónico soy yo. Y mire esa belleza. Mire este tipazo. Y yo soy el que sufre de dolor crónico, no ustedes. Entonces, ¿por qué esas caras? Entonces, ¿por qué esa preocupación y se rascan? La cara de Pierrot y la ojera y los ojos sin dormir, vidriosos. Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. Cristo murió en la cruz para ser nuestra promesa y nuestra garantía de que nosotros terminaremos la carrera. Y bien, no mal. Miren, una de las veces que yo tuve en mi vida que aplicar más este plan fue precisamente cuando estábamos en Naples. El Señor nos llama a Naples, a Estados Unidos específicamente, y nos da unas órdenes bastante incoherentes. Y cuando yo veo la perspectiva digo, es una locura, pero peores locuras hemos hecho atrás, así que vamos adelante. Y yo le dije al Señor, nos vamos, Señor, para Estados Unidos. El plan de Dios era, voy a resumirle rápido porque la historia es demasiado profunda. La pueden ver en el canal de YouTube en Comunidad Redención, pronto la voy a subir allí, entonces ahí ven la historia completa. Pero resumida es que el Señor nos manda a Estados Unidos, pero no nos dice a qué. Y nosotros empezamos a hacer ideas de qué, porque en la perspectiva había solo un objeto al principio del plano. Y Dios solo nos permitió ver con la óptica de viajen a Estados Unidos. Pero yo quería ponerle más monachos al dibujo, ¿no? Entonces yo empecé a mirar la perspectiva desde afuera, me salí del plano y empecé a hacer mis cuentas. Y bueno, de pronto es fundar una iglesia en Estados Unidos, no lo sabemos, de pronto es esto y lo otro. Y así como el chavito del 8, ¿no? Y a tener ideas y a tener todo. El caso es que nos fuimos y empezamos a darnos cuenta que era bien difícil de ver este cuadro, que era muy complejo de ver la perspectiva del plan completo dentro de Naples. Así que sencillamente lo que decidimos junto con mi esposa es descansar, ¿cierto? Dijimos, bueno, dejemos que Dios haga, porque ¿qué? Aquí está bien difícil todo en Estados Unidos. Así que dejemos que Dios haga. Finalmente terminamos en una casa que nosotros no la buscamos, ella nos buscó a nosotros. Terminamos pastoreando una iglesia que nosotros tampoco queríamos fundar, ellos nos pusieron a pastorear allí. Terminamos haciendo un montón de cosas que a mí me costaba aceptar que estuvieran dentro del plan, porque eran bien confusas y estaban dentro del plan. Sin embargo, la decisión nuestra era: dejemos que Dios haga y descansemos, disfrutemos. Nos íbamos a la playa, recuerdo, con 4 presitas de pollo del 7-Eleven. Y eso para nosotros era el paraíso. Comernos 4 presas de pollo del 7-Eleven en la playa. Así 4 alitas. Bien sencillos. Y era nuestra forma de descansar, era nuestra forma de decir: Dios, yo no sé qué está pasando acá, no entiendo muy bien a qué nos trajiste, no comprendo el resto de la historia, pero aquí estamos. Y cuando empezó la perspectiva realmente a revelar el resto de escenarios que tenía dentro del cuadro completo, cada vez se tornaba más trágico, ¿no? Dentro del plan había un accidente de tránsito terrible. Dentro de la perspectiva, claro,
Ahora entiendes por qué Dios no te muestra muchas cosas dentro del cuadro. Porque te aseguro que si te las muestras, no, por allá yo que voy a ir. No voy. Entonces Dios te permite ver una parte del cuadro, y esa parte del cuadro que te permite ver, tómala con gozo, tómala con alegría, tómala sabiendo que Dios está en el plan. Cuando llegó ese accidente en Naples, un accidente de tránsito que me dejó terriblemente enfermo, con 3 discos de mi columna hechos pedazos, con un diagnóstico de fibromialgia y dolor crónico permanente, el cual hoy todavía me lo gozo. Cuando vino el accidente, empecé a ver la revelación de la perspectiva de Dios en ese dibujo. Y sentado en un car wash, llamando al pastor Hugo, pasó algo interesante. Y es como si Dios me hubiera puesto mi punto de fuga, mi punto de vista de la perspectiva, y me lo hubiera corrido unos grados y me hubiera dejado ver lo que no podía ver. Y allí, curiosamente, en una transversal que se llama Davis Boulevard y Shadowland. ¿Saben qué significa eso? ¿No? Open English, por favor. ¿Sí? Open English. Significa el camino del rey David, el peregrinar del rey David, y la tierra de sombras. Allí confluían estas dos direcciones. Justo en esa esquina, una camioneta GMC de 9 pasajeros arrolló el auto en el que yo iba, me mandó a volar como 10 metros. Pero miren las perspectivas, estoy vivo. Cuando yo veo el accidente, yo fui al accidente. Yo soy masoquista. No, mentiras, me gusta ver en perspectiva. Sí, la perspectiva tiene un poco de eso, la verdad, de sarcasmo y de gracia y de, no sé. Cuando fui a ver el accidente y veía piezas del auto casi a 30 metros de donde fue el accidente, yo decía, Dios mío, pero me fue bien. O sea, cuando veía los postes de concreto de casi 1,10 metros de ancho con los que me pude haber chocado de frente, y apenas los rocé, ¡pum!, como una bolita de bolos el auto. Dios mío, pero me fue bien. Cuando veía el otro poste, cuando veía el otro aviso, es que el carro atravesó justo entre un camino estrecho de aproximadamente 2 metros, que donde se desvíe 30 centímetros, el carro yo quedo hecho pedazos. Donde el auto, la camioneta GMC que me estrelló, me hubiera estrellado 3 segundos más tarde, me aplasta absolutamente, porque el golpe fue al lado del pasajero. Donde mi esposa o mi hija hubieran ido ahí, no sé, eso no lo he pensado nunca, pero hubiera sido un desastre. Pero cuando yo me bajo y llamo al pastor Hugo y le digo, pastor, David Boulevard y Shadowland, pip. Yo, bueno, pudo ser peor. Sonaba esta canción que no me gusta mucho de Marcos Brunet, Príncipe de Paz, y seguía sonando en el carro. El carro estaba así botando humo, yo estaba con el celular en la mano y la canción seguía sonando. Y decía, ¡ah! Cállate, Brunet, no es el momento de Príncipe de Paz. Tú eres príncipe de paz. Y todo ahí botado en el piso después de un accidente terrible. Bueno, perspectiva, estamos vivos, vamos bien, ¿no? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Un accidente, pero estamos vivos. Mire, usted no me lo va a creer, que aunque me dolía terriblemente, aunque estaba mal, yo miraba hacia atrás y decía, yo he salido de peores. El Señor me ha sacado de cosas más agresivas que esta. ¿Sí? Esto hace parte del plan. Voy a mirarlo con perspectiva. Yo tenía en medio de todo, y yo se lo decía a mi esposa, es que algo grande hay detrás de esto. No sé, pero esto fue un choque muy violento como para que lo que venga sea un osito cariñosito al frente. No, al frente tiene que haber algo, y yo hoy estoy cada vez más curioso de lo que hay en esa perspectiva. Pero voy a tomar la decisión ahora de descansar en Él. De hecho, descansé en Él. Tuve que hacerlo 6 meses descansando en Él, no, literal descansando en Él. Y cuando piensas que está mal la perspectiva, quiero decirte, incluso puede ser peor. Más o menos 6 meses después de eso, ¿cierto? 3 meses después de eso,
Invitamos a unos pastores de aquí de Colombia y al pastor se le olvidó una carne que dejó en una sartén e incendió completamente la casa donde nosotros vivíamos. ¿Ah? ¿Cómo ven ustedes eso? Explíquenme eso. Denle gracias al Señor por eso, glorifiquen y levanten sus manos al cielo y digan: aleluya, esta porquería de casa se quemó, que ni me gustaba. Sí, me gustaba y harto. Bueno, días antes la habíamos remodelado, ¿no? Hace 2 días habíamos comprado todo lo de la casa, muebles, cuadros, decoración, puro rock and roll. Y estaba yo al frente de la casa viendo el carro de bomberos, la policía, el agente de policía hablándome en inglés, yo diciéndole: this is not the moment, please, I cannot respond you, give me 20 minutes. Yo no sabía qué decirle al tipo porque me estaba hablando un montón de cosas y yo estaba viendo mi casa en llamas y él preguntándome que de dónde vengo, que para dónde voy, que cómo se... Ahorita, ¿sí? Ahorita, mire, una casa se me acaba de quemar. A usted no se le quema la casa todos los días, ¿no? Viene Mikey, un amigo, un rabino judío que conocimos, que vive al frente de nuestra casa, me abraza y me dice algo que todavía hoy me marca: todo esto está dentro del plan. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? Pero efectivamente, amados, Dios nos mandó a descansar en un tratamiento que Dios tenía que hacer a nuestro interior, a la iglesia, a la perspectiva que teníamos por delante. Dios tenía que hacerlo y no había otra forma. Tenía que estar el accidente, te lo aseguro. Tenía que estar el incendio de la casa, tenía que estar el carro del pastor Hugo. Fue el carro de él el que estrellé, ¿no? No fue mío, fue él. Sí. Tenían que haber muchas cosas allí que me permitieran ver el final de la historia que todavía no ha terminado, ¿no? Es decir, lo que Dios empezó en Naples todavía se está escribiendo y rindiendo fruto aquí en Colombia, porque aprendí a ver las cosas en perspectiva. Entonces, ¿qué hicimos? Descansar, orar, ir a la playa, predicarle al rabino judío. No nos quedaba de otra. El rabino judío nos dio hospedaje en su casa. ¿Y qué hace uno más como pastor? Predicar. Le predicamos al rabino judío, conoció del Señor. Imagínense eso, ¿cierto? ¿Cierto que es verdad? A mí no me creen eso, pastora, porque es muy difícil de creer. Él jamás no sabía quién era Jesús, ni siquiera se lo habían mencionado. Es un rabino judío de 70 años, cantor de una sinagoga en Naples, que estaba alejado de la sinagoga, por consiguiente alejado del Señor. Y cuando llegamos, Dios tenía el plan, la perspectiva era Él. Viejo, si me hizo sufrir. Pero ¿cómo yo iba a entender esto si Dios no permite que pase aquello? ¿Cómo ese hombre iba a conocer de Jesús sin el accidente, cierto? ¿Cómo ese hombre iba a conocer de Jesús si el Señor no nos quita la casa al frente? ¿Cómo ese hombre iba a conocer de Jesús si no nos obliga a meternos en su casa durante 3 meses seguidos a ser Cristo y a hablar de Cristo? Es que yo recuerdo las palabras de Mikey diciéndome: es que yo no necesito que ustedes me hablen del Señor, porque ustedes hablan suficientemente bien de Jesús. Eso me decía él. Ustedes no necesitan predicar, porque la predicación son sus vidas. Como un hombre el cual un carro lo hace pedazos, su casa se quema, sigue amando al Señor. Eso dice mucho para mí. Eso dice demasiado para mí. Y Mikey nos escuchaba adorando todas las mañanas, porque nosotros no nos levantábamos ni a ver noticias, ni a jugar PlayStation, ni a hacer desayuno. Nos levantamos en la casa de Mikey a adorar al Señor. Y ese piano sonaba en toda la casa. Y él me decía: te levantaste a las 6 a adorar, me encanta, síguelo haciendo todas las mañanas, haz todo lo que quieras acá. Porque eso habla más, ¿no? Que un montón de palabrerías, que las 4 leyes espirituales, el Cristo que hay en ti, ¿no? La gente no quiere ver el Cristo de la Biblia, quiere ver el Cristo del que está predicando. Este hombre conoció al Señor, regresamos a Colombia y 15 días después, bienvenido el COVID al mundo. Al mes el mundo estaba completamente cerrado y yo dije: ya puedo ver el cuadro.
imaginas la desgracia que sería 2 años de pandemia en Estados Unidos en las condiciones que nosotros estábamos? Dios lo hizo todo perfecto, amados, perfecto. Y Dios nos dijo cuando fuimos: yo los mandé porque ustedes tenían que ir primero y ustedes tenían que pagar el precio más alto, pero los demás misioneros de esta iglesia irán porque ustedes fueron, porque ustedes tienen el ejemplo, porque ustedes tienen las cartas de haberlo hecho, las garantías de que no tienen unos pastores pusilánimes que se rindieron en el camino, sino que también fueron, hicieron misiones, vivieron como extranjeros, lo perdieron todo en el camino y aquí están con ustedes predicándoles este evangelio. ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien, amados. Y tú dirás: pastor, ¿y qué pasó con el dolor crónico? No es su problema. Pero quiere decirlo que para mí, como dice Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No ha habido un regalo más grande para este hombre que está aquí de pie que padecer de dolor crónico. Te lo puedo decir después de 4 años en los que he pasado muchas noches sin dormir por el dolor, muchas mañanas nauseabundas por los medicamentos, muchos tiempos sin fuerza, escasamente la necesaria, sin ni siquiera para tocar un instrumento, pero he podido tener muchas horas delante de la presencia del Señor, y eso no tiene precio, amado. Así que bendito dolor, Señor, que me acerca cada día más a ti. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Así que dele gracias al Señor cuando usted tiene un líder, cuando usted tiene un pastor que está siendo tratado, formado por Dios, porque si su líder, si su pastor está cerca del Señor, significa que usted también está muy cerca del Señor, porque Pablo dice: imítenme a mí así como yo soy imitador de Cristo. Es una cadena de bendición. Y si yo acepté la camioneta grandota, usted no la tiene que pasar. ¿Sabían eso también? Que muchas cosas de las que pasamos nosotros no las tiene que pasar la iglesia. Así que hay bendición. Después, cuando finalmente lo único que logramos hacer en Naples fue que un rabino judío se convirtiera y hacer amigos invaluables como los pastores, yo me pregunté: Señor, y la perspectiva. Pero ¿sabes qué? Hoy que veo el cuadro completo y cambio mi óptica, ¿no? Me muevo de la óptica del dolor, porque el dolor a veces lo enceguece a uno. Y digo: bueno, hay dolor, pero ¿qué va? Paulita también siente dolor. En la iglesia hay otros que también están enfermitos. Hay hasta calvos, gordos, solterones. Dice Pablo: tranquilos, gócense, muchos están sufriendo los mismos padecimientos alrededor del mundo. Así que uno no tiene que decir como cristiano: pobrecito de mí, Señor, es que a mí le das las batallas más duras a los guerreros más valientes. Carreta. Hay gente que está peor que nosotros y predican mejor y están en lugares más difíciles y oran más que tú y yo y pasan por peores pruebas. Es más, no están tan lejos. ¿Sabes dónde están? En Romanos, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, libro de los Hechos, Hebreos 12. Aquí hay peores. ¿O es que acaso Dios te pidió a tu hijo para que lo fueras a sacrificar en un altar? ¿Sí? ¿Cierto que no? Dios no te pidió eso. Entonces sí hay peores personas que atravesan dificultades que nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a verlo. ¿Ven? ¿Saben qué ha pasado hoy? Que hoy podemos gozarnos con mi esposa de que hay 3 iglesias que se han fundado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque se sembró con lágrimas y se recogerá con gozo. Amén. Entonces, cuando hay dificultades, cuando hay tragedias, cuando hay esto, simplemente Dios te está mandando a sembrar porque vas a recoger con gozo. Gózate, míralo en perspectiva. Al final hay bendición, al final hay recompensa, al final Dios te va a dar todo lo necesario para atravesar ese peregrinar, para atravesar ese valle y esas dificultades, amado. Y si tienes dolor y si para ti es difícil, mira, 2 Corintios 12:9, me ha dicho el Señor: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que necesito que en el camino sufras un poco, necesito que en el camino te duela un poco, porque allí es donde yo perfecciono mi amor en ti.
mi misericordia en ti hacia los demás. La esperanza y la fe la fortalezco allí. El amor por mí lo fortalezco allí. La oración la fortalezco allí. Es que hay algunos que necesitan pasar por un Patmos. No necesitan una camioneta GMC, sino un avión que los choque, para ver si de repente oran, ¿no? Y se preguntan: Señor, ¿por qué mi vida así? ¿Por qué no oras? Ni siquiera oras. Y cuando te paso por una prueba, tampoco oras. Entonces, ¿qué esperas que haga? Si necesito que andes en el camino que yo predestiné para ti, porque es el de bendición, y cuando te sales y te pongo una prueba, te sorprendes. Entonces, ¿qué quieres que haga? Dice el Señor. ¿Cómo quieres que te atraiga a mí? Te atraigo con buenas cosas, no vienes. Te atraigo con malas, no vienes. ¿Cómo pues entonces quieres que te atraiga y obedezca? Si en el camino de la obediencia está la bendición, amados. En esa perspectiva está la bendición, no en otro lugar. Con todo y los desafíos. ¿Tú crees que a David no le daba miedo enfrentar a Goliat? Claro que sí, pánico, se aterraba. Pero él decía: bueno, ¿qué puede ser lo peor? Que me acabe. Y si gano, Mical, reino, recompensa, el Señor, la promesa, el tipo ese loco del Samuel me ungió. Yo no puedo quedarme con la inquietud de saber qué pasará si yo le tiro una piedra a ese Goliat. Esa es la fortaleza en el Señor. Amados, mire, para cada prueba Dios nos va a dar la fuerza. No se preocupen por mí, ¿sí? No me compadezcan, no la necesito. ¿Saben por qué? Porque Dios también me ha dado la fortaleza para superar el dolor crónico. Dios me ha dado la bendición de permanecer, de estar fortalecido, de crecer en Él a través de mi dolor. Dios le ha dado la fortaleza a mi esposa de, a pesar de sus problemas del corazón, ser fortalecido. Y es más, ¿saben qué? En eso hay recompensa, porque Pablo dice que Dios le pone ese aguijón en la carne a él para que no se vuelva un orgulloso y un vanidoso. ¡Qué bendición tener un pastor que esté siendo tratado por Dios! ¿No les parece eso lindo? ¿O quieren un campeón aquí que hay en ti? Amados, campeón no es el que tiene éxito. Campeón es el que aprende a caminar en el peregrinar del Señor a pesar de las dificultades y prosigue hacia la carrera sin detenerse. Ese es un campeón. Porque si yo te digo, amado, que no van a haber desafíos, que no van a haber problemas, te miento. Y cuando hayan problemas, ¿qué vas a decir? Que te vendí un evangelio falso, que te vendí burbujas, cortinas de humo. No, en el mundo, Jesús lo dijo, ni siquiera yo, hallaré esa aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Es decir, que lo que tú piensas que tienes que vencer, ya lo venció Jesús. La enfermedad que tú piensas que tienes que vencer, ya la venció Jesús. La ruina que piensas que tienes que vencer, ya la venció Jesús. Los imposibles que piensas que tienes que vencer, ya los venció Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso, dice Pablo, entonces de buena gana más bien me gloriaré en mis dificultades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. ¿El poder para qué? Para mirar con perspectiva. El poder para agradecer así sea complejo. Y el poder más grande de todos, ¿saben para qué? Para caminar mirando solamente a Jesús, el autor y el consumador de toda esta historia, de toda tu historia, de todas tus dificultades, de todos tus retos, de todos tus desafíos. Al final, amado, el que comenzó la obra la perfeccionará y la terminará. Aquí nadie se va a ir incompleto. Nadie se va a ir sin la obra, con la obra incompleta, quiero decírselos. Por último, amados, y como conclusión, pónganse de pie, vamos a orar. Aprendamos a mirar en perspectiva. Aprendamos a agradecer a Dios por todo. Yo sé que hay cosas difíciles y yo no estoy minimizando tu problema, ni tu dificultad, ni por lo que estoy pasando. No, de ninguna manera. Estoy diciéndote que tus pruebas serán muy diferentes a las mías. Estoy diciéndote que tu peregrinar y tu caminar es muy diferente al mío. Estoy diciéndote que si Dios hizo que me aplastara una camioneta y sobreviví a eso, es porque yo necesitaba ser aplastado y sobrevivir a eso. ¿Estás en lo cierto? ¿Estás entendiendo? Estoy diciéndote que si Dios permitió que mi casa se incendiara y ver cómo perdía todas las cosas, es porque yo necesitaba verlo. Y hoy te lo puedo decir, sí, lo necesitaba. Es más, no solo yo, esta iglesia, ustedes, las generaciones que vienen, los pastores que fundarán Iglesia de Redención en otro lugar, necesitaban que alguien les contara esa historia. Tal que alguien les dijera: mijito, tranquilo, a usted le ha ido bien, lo que a usted le ha pasado no es nada, ¿sí? Descanse en el Señor.
Hay hombres que han vivido cosas peores. Tranquilo, todo está dentro del plan. ¿Cómo vamos? Vamos bien, derechito por la línea, sin torcerse, sin amedrantarse, mirando siempre hacia la meta, recordando de dónde Dios te ha sacado y, clave, reposando. Tranquilo, sin afán, ¿sí? Sin desesperación, sin angustia, sin miedo, sin temor. Sin temor. Si la muerte nos encuentra en la perspectiva, ¿acaso la muerte no es la victoria más grande del creyente? Pregunto yo, ¿no es acaso el Nuevo Testamento, el testamento de la victoria de Jesús sobre la muerte del creyente? ¿No es acaso el Antiguo Testamento el testamento de la derrota del hombre frente a la muerte? De cómo la muerte acabó con el hombre durante miles de años. Y el Nuevo Testamento no es todo lo contrario. No es Dios diciéndose: ya lo vencí, eso ya pasó, ahora yo estoy por encima de la muerte. Ustedes no mueren, ustedes serán transformados. Entonces el día de mi muerte es el día más alegre de mi vida. El día de mi muerte es la bendición más grande, el cumplimiento de todas mis promesas, es el plan completo. Y si nos llevan el Señor en el rapto, pues también es muerte, es transformación. Al rapto no nos vamos a ir vivitos, al rapto tendremos que ser glorificados, y lo que tenga que morir, morirá aquí en la tierra. Así que de aquí nadie se va como está. Nadie se va con las promesas cumplidas todas del Señor sobre su vida. Yo ya no le tengo miedo a la muerte. No hay por qué temer a la muerte, amados. Tampoco es de que la estén llamando ahora, ¿no? Y se vuelvan emos: muerte, ven, Señor, llévame ya. No, porque eso tampoco le gusta al Señor. ¿Por qué? Porque hay que hacer el dibujo completo, sin saltarse una sola de las profecías que Dios tiene sobre nuestra vida, del diseño que Dios tiene sobre nuestra vida. Entonces, amados, sabiendo esto, sabiendo que las dificultades nos hacen más fuertes, sabiendo que el poder de Dios reposa sobre las debilidades, sobre las desgracias, sobre las tristezas, ahí reposa el poder de Dios, que nos fortalece, nos recrea y nos ayuda a entender la perspectiva del panorama, sabiendo que atrás Dios hizo las cosas mucho mejor y hoy lo puede volver a hacer, sabiendo que en el pasado Dios nos rescató y hoy hace las cosas mucho mejor y lo puede seguir haciendo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas en el capítulo 6, verso 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Desmayar significa dormirse en el camino. Dios no te ha llamado nunca a detenerte, jamás, ¿sí? En el camino y en el peregrinar del Señor no hay descanso, ¿sabías? Porque ya estamos en el descanso. Porque el séptimo día que Dios reposó de todas sus obras es un misterio que hoy te quiero revelar. Es el día que hoy estás viviendo. Y si Dios no está trabajando, ¿por qué lo estás haciendo tú? ¿Nunca te habías hecho esa pregunta? Si Dios reposó de todas sus obras, ¿por qué nosotros seguimos como hormigas persiguiendo las cosas del mundo? ¿Por qué nosotros seguimos como la liebre detrás de una zanahoria, en lugar de ir por fuera de ese diseño, detrás del Creador? Él es el dueño de todo este diseño. Él es el dueño de toda esta creación, de toda esta aventura a la que estamos viviendo. ¿Por qué no vamos detrás de Él más bien? Es una reflexión, amados, para todo aquel que su perspectiva en Cristo la ha perdido. Sépase que tú y yo no moriremos, seremos transformados. Sépase hoy que Dios comenzó la obra en ti, la perfeccionará y la terminará. Sépase que si estás enfermo, o Dios te sana o te da la fortaleza para peregrinar así hasta el final y darle la gloria a Él y bendecirte y bendecir a muchos a través de tu testimonio. Sépase que si estás solo, te dará la fuerza para estar solo. Sépase que si te vas a casar, te vas a casar, amén. En el plan está. Como vamos, vamos bien. Pero tú no te canses y no desmayes, no te adormezcas en el caminar. Sigue adelante, persigue la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sigue avanzando con descanso, con reposo, sin angustia. Dios tiene el control, amados. Padre, te doy gracias esta noche porque tú alineas nuestra óptica con respecto a todo lo que está enfrente, amado. Y hoy yo te pido en el nombre de Jesús, bendito Rey,
que así como un día, Señor, me dejaste ver la bendición en medio del desastre, en medio del dolor, en medio de la dificultad, Señor, tú permitas que tu iglesia también pueda ver, Señor, tus ojos y la bendición en medio de la dificultad que están viviendo, Señor, en este momento, en medio de los desafíos que tal vez tengan al frente, Señor. Nunca permitas, Dios, que cada uno de tus hijos olviden de donde tú los has sacado, olviden de donde tú los quieres sacar, Señor. Nunca, Señor, permitas, Espíritu Santo, que se nos olviden todas las misericordias que han tenido con nosotros, Señor. Cada vez que nos has perdonado, cada vez que nos has limpiado, cada vez que has tenido misericordia, cada vez que nos has bendecido, aun cuando nosotros somos infieles, nunca permites que se nos olvide esto, Señor. Pero ayúdanos a ver la perspectiva con tus ojos, Dios, con tu óptica. Ayúdanos, Señor, a descansar en que ese diseño lo dibujaste tú, Señor. Este plan lo planeaste tú, Señor. Y cada cosa que tú has planeado es para que terminemos la carrera bien, y es por nuestro bien. Yo sé que a muchos les cuesta esta noche, Señor, decir: Señor, esta enfermedad es por mi bien, esta separación es por mi bien, esta quiebra es por mi bien. Pero, Señor, yo te pido que nos dejes ver un poco más allá de las circunstancias temporales, Señor, y podamos ver las riquezas en gloria, Señor, que tienes preparadas para nosotros, Dios. Y podamos decir: Jesús, es por nuestro bien. Lo que hoy estoy atravesando es por mi bien, Señor. Lo que me estás permitiendo vivir es por mi bien, Señor. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a reposar en ti, Señor. Tú reposaste el séptimo día. Introdúceme, Señor, en ese séptimo día. Vamos, dile allí donde estás: Señor, permíteme entrar en el séptimo día de tu reposo, en el séptimo día del cumplimiento de todas las promesas en Cristo, en el séptimo día del entendimiento del plan de Dios para mi vida. Permíteme entrar en ese séptimo día, Dios, y aunque parezca muy difícil, muy absurdo todo lo que esté atravesando, Señor, descansar en ti, gozarme en ti, Señor, en la buena aventura que me estás permitiendo vivir, Señor. Y por último te pido, Padre, que en medio de este camino me fortalezcas con tu poder sobrenatural, Dios. Dile allí donde tú estás: Señor, yo ya no tengo fuerzas, yo ya no aguanto más en mis fuerzas, mis límites son estos. Pero te doy gracias, Señor, porque donde terminan mis fuerzas, donde terminan mis límites, comienza tu gracia, comienza tu poder, Señor. Así que yo hoy aquí, entregado en mis límites, te oro, Señor, que tu poder se perfeccione ahora en mi debilidad. De aquí en adelante, Señor, que tu poder se perfeccione en mis dificultades, en mis problemas, en la enfermedad, en la necesidad, Señor. Y que yo pueda agradecerte, porque sé que esto no es para siempre, porque sé que tú estás completando la obra, porque sé que tú paso a paso en mi vida me has llevado hasta el plan perfecto en ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Dios, que yo no desmaye en el camino, sino que siga avanzando y siguiendo tus pasos, Señor, porque en la cruz del Calvario tú pagaste el precio por mi salvación, pagaste el precio por mi peregrinar en este mundo, pagaste el precio por tus promesas sobre mi vida. Así que yo no temeré, avanzaré, continuaré, haré el bien, Señor, hasta que tú me lo permitas en esta tierra, Señor, porque sé que pronto nos veremos. Maranata, Cristo viene pronto. Señor, te damos gracias esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor.